Buen día, soy la doctora Arely Calderón, hematóloga adscrita al Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea de Jalisco, y el día de hoy vamos a revisar el Código de Ética y Conducta en materia de obtención, procesamiento y uso clínico de la sangre y componentes sanguíneos. Este código es propuesto por el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y fue publicado en marzo del 2022. Tiene como objetivos este código tres principales. El primero es establecer los principios éticos, dándonos conducta, valores, reglas de integridad y compromisos que tenemos que cumplir en nuestra práctica de la medicina transfusional. El segundo objetivo es aplicar este código pues prácticamente por todos los profesionales de la salud que se desempeñan en servicios de sangre o en unidades médicas que transfunden. El tercer objetivo pues es propiciar que se dé un uso clínico eficiente, responsable y seguro tanto para el donador como para el paciente que va a recibir la sangre. El Centro Nacional adoptó y adaptó también este código proveniente de principios y objetivos que se hicieron de manera internacional. Los principios los adaptó y los tomó del convenio que se realizó por 21 países de Europa en 1997 en España. Este convenio habla de la protección de los derechos humanos, la dignidad del ser humano en el ámbito de las aplicaciones de la biología y la medicina transfusional. Y también toma los objetivos del marco de acción sobre la acción universal de los productos sanguíneos, que ya es publicado por la OMS en el 2020 al 2023. Y de estos dos, de tanto de los principios como los objetivos, propone entonces el Código de Ética y Conducta que vamos a revisar en este día. El contenido de este código habla del principal tema, pues los principios del servicio de sangre, nos aborda los valores que tenemos que tener como profesionales de la salud, también los principios éticos que aplican tanto a los donantes de sangre y los principios éticos que aplican a los pacientes. Y por último nos da los 10 correctos en la transfusión de sangre y sus componentes sanguíneos. Hablando, iniciando con los principios del servicio de sangre, pues estos principios van a aplicar a toda persona que se esté trabajando o desempeñando alguna actividad en los servicios de sangre. Estos principios deberán actuar de acuerdo a principios legales, 6 principios legales que hablaremos a continuación. El primer principio legal es el respeto a los derechos humanos y pues este principio habla de promover, proteger y garantizar pues prácticamente la dignidad de todas las personas, cumpliendo con evitando cuatro acciones. La primera es menoscabar la dignidad, también evitando conductas de discriminación, también evitar conductas que sean de desigualdad entre hombres y mujeres, y también evitar realizar o incluso tolerar actos de hostigamiento sexual o acoso sexual. El segundo principio legal en el que se basa esto es la legalidad, y nos habla de que todos deben conocer, toda la persona que trabaja en un servicio de sangre tiene que conocer y aplicar las normas que lo rigen y sus funciones. El siguiente punto legal es la honradez, que habla sobre actuar con rectitud sin que nosotros podamos obtener algún beneficio o aceptemos algo a cambio por el favor o por realizar nuestro servicio aquí o nuestro trabajo en los servicios de sangre. También habla que tenemos que ser imparciales. La imparcialidad pues va relacionada a todo lo que ya mencionamos lo anterior, que es brindar un mismo trato, sea hombre, sea mujer, la etnia que tenga, el idioma que hable, todo tenemos que ser imparciales y dar un trato pues objetivo y el mismo para todos. También nos habla que tenemos que hacer nuestro trabajo, el principio de eficiencia. Este principio pues habla de ejercer los recursos que tenemos o que se nos dan con economía, con racionalidad y con sustentabilidad. ¿Esto para qué? Para que podamos
poder usar esos recursos que ya se nos han dado para que tengamos una buena atención, tengamos una atención con un resultado favorecedor para la sociedad y los recursos naturales incluso. También la eficiencia es el sexto punto, donde nos habla que debemos de realizar todas nuestras funciones con una cultura de servicio para la sociedad, con profesionalismo y con disciplina. Hablando también acerca de los principios del servicio de sangre, el otro es la confidencialidad, y este es muy importante, ya que la confidencialidad tiene que ser estricto. Se tiene que atender la protección de los datos personales, e incluso pues en el consentimiento informado tenemos que poner ahí que el aviso de privacidad, todo esto de la protección de datos se tiene que estar reflejado en ese consentimiento, y nosotros como servicio de sangre lo tenemos que aplicar. También el consentimiento informado tiene que ser un consentimiento que sea claro, que sea entendible y que esté apegado a la normatividad que esté aplicable en ese momento. Entonces es como esa responsabilidad que tenemos nosotros como servicio de sangre de dar disponibilidad al aviso de privacidad, tanto para los donantes como para los pacientes. En cuanto a la dignidad y beneficencia, que también es otro principio que se nos habla en este código, esto hace referencia a que la sangre donada debe considerarse como un bien común, y entonces debemos dejar de verlo como una mercancía, y también saber que la donación debe ser voluntaria y no remunerada. Otro punto también que es muy importante es que la donación, entender que la donación es un acto cívico de beneficio a otras personas. Entonces no existe el derecho a donar, y esto es importante porque muchas veces nos podemos encontrar donadores o personas que tienen la necesidad por algún paciente. Sabemos que no toda nuestra donación es voluntaria, la gran mayoría no es altruista, pero ellos vienen con la intención de obtener el comprobante, ¿no? Incluso nos pueden llegar a decir, es mi derecho donar. El derecho a donar no existe. ¿Por qué? Porque es un acto cívico que ellos hacen para beneficiar a otros, y no es un derecho como tal. No nos pueden exigir que los debamos pasar o dar como donadores aptos. También otro punto que entra dentro de la dignidad y la beneficencia, pues es la selección de donantes. Esta selección de donantes, ¿cómo vamos a garantizar esta beneficencia? Tanto para el donador como para el paciente, pues basándonos en datos científicos actualizados y aceptados y revisados. No podemos dar como apto o dejar pasar a un donador por criterios propios, sino que ya tenemos criterios establecidos por norma o por guías que están actualizadas, que están basadas en evidencia científica. Otro principio es la justicia. Este principio nos habla de que la sangre y sus componentes deben considerarse como un recurso público. Entonces, toda persona debe tener acceso a la sangre y sus componentes, y este acceso, es importante, debe ser basado en la necesidad clínica, con el fin de que podamos evitar desperdiciar la sangre y sus componentes. Pero todos pueden tener acceso. Es algo que nos habla sobre la justicia en el uso de la sangre. Y también la no maleficencia nos habla de buscar, ¿no?, que todo acto, todo lo relacionado con la donación y el uso clínico de la sangre debe cumplir con estándares ya definidos y aceptados internacionalmente. ¿Para qué? Para no causar perjuicio a quien reciba la sangre o quien la done. Hablando sobre los valores que debemos de tener como profesionales de la salud y los que dan atención sanitaria en servicios de sangre, el primero es el respeto. Dar un trato cordial a todas las personas, a todos los donadores, sin importarnos estatus económico, raza, idioma, etnia. Tenemos que dar un trato respetuoso. También como profesionales de la salud debemos de tener liderazgo, que es la capacidad tanto de influir, motivar, y aquí es importante. ¿Por qué el liderazgo? Porque nosotros que trabajamos
como profesionales en un servicio de sangre, más que nadie, más que otro profesional de la salud, debemos de buscar la promoción de la donación altruista y también buscar que se dé un uso adecuado y racional de los componentes. También otro valor que debemos de tener pues es la cooperación. Sabemos que pues prácticamente en todo lo que influye el acto, desde la donación, desde la promoción, la donación y la transfusión sanguínea, incluso el seguimiento que se le da después a esa transfusión sanguínea, pues es indispensable que actuemos con cooperación, ya que todo pues es una serie de actos, ¿no?, que están ligados, es un círculo que tenemos que completar y ser pues con compañerismo y cooperación lograr dar un buen servicio. También otro valor es el cuidado del entorno ecológico, y esto es importante porque hay que cuidar, respetar el medio ambiente, pero también este punto se engloba en el manejo, en el desecho y la inactivación de agentes químicos y residuos biológicos, apegándonos a la normatividad para así poder pues cuidar el entorno, dar un buen desecho, manejo de estos residuos y que no haya ningún perjuicio tanto para ninguna persona ni el medio ambiente. En cuanto a los principios éticos que son relacionados a los donantes de sangre, ya vimos todo el principio ético que compete a los personal que trabaja en los servicios de sangre, pero ahora vamos a ver qué son estos principios éticos que competen a los donantes. El donante específicamente no se beneficia como tal de una donación. Entonces, por tanto, entendiendo este punto, que el donador no se va a beneficiar físicamente de esta donación, debemos exponerlo a un menor daño posible. Entonces tenemos que cuidarlo. Sabemos que un donador no es un paciente que tenga alguna enfermedad, realmente viene sin ninguna lesión, sin nada. Entonces nosotros debemos de propiciar el menos daño posible para ellos. Debe también respetarse en todo momento la autonomía y la dignidad. ¿Qué quiere decir? En el punto de la autonomía, que el donador nos debe de otorgar su consentimiento informado para realizar el acto de la donación. Este consentimiento tiene que incluir específicamente todos los riesgos que puede tener ante una donación. También tiene que, dentro de la información que da el consentimiento, hablar sobre que la donación es toda la información que él nos dé será confidencial. Y también también dar información si se va a comercializar con productos de los derivados de la sangre, y también si también se realiza o se puede usar para la investigación, el control de calidad o también para otro fin. Entonces todos estos puntos tienen que estar englobados en nuestro consentimiento informado para que se le dé el donador cumpla con esta autonomía de otorgar su consentimiento informado. Otro principio pues es la dignidad y la no maleficencia. Habla sobre que debemos aplicar los criterios de selección del donador de una manera adecuada, con el fin de que podamos proteger la salud del donador. Si garantizamos esto, pues prácticamente una buena selección nos ayudará también a proteger la salud del receptor. También debe informársele si durante su proceso de donación ha sido o tuvo algún perjuicio. En el caso de la donación, pues se tiene que informársele en todo momento pues lo que está pasando, lo que pasó o cuál fue si tuvo, por ejemplo, algún resultado relacionado a su donación que afecte su salud. En el caso de que fuera un donador reactivo, alguna serología, se le tiene que informar. Y también se debe de garantizar el anonimato entre donador y receptor en todo momento. Al momento de la transfusión debe de ser anónima la persona que está donando o quien fue el donador de ese hemocomponente. Otros principios éticos, pero aquí ya hablaríamos de los que son relativos al paciente.
igual el paciente tiene esta autonomía. Siempre que sea posible, él nos tiene que dar su consentimiento informado. De preferencia, pues tiene que ser la persona que va a ser transfundida. Hay ocasiones donde el paciente, pues a lo mejor llega inconsciente, el que tiene que dar el consentimiento, pues es algún familiar cercano o tutor, pero siempre que se pueda que el propio paciente dé su consentimiento, debe de hacerse de esa manera. Debe también, cuando se le da el consentimiento informado a los pacientes, debe de ser también comprensible. Debe de hablar de la confidencialidad, abordar todos los riesgos, también los beneficios que va a obtener con la transfusión, y también si hay posibles tratamientos alternativos que se puedan ofrecer en caso de que él dé una negativa al consentimiento de transfusión. También deberá respetarse cualquier voluntad anticipada, y con esto podría ser un ejemplo. No sé, algún paciente que llega, se hospitaliza por alguna cuestión que no es de manera inicial, que no va a necesitar de manera inicial alguna transfusión, pero durante su hospitalización y él a su ingreso, normalmente a su ingreso nos firman consentimiento informado de transfusión, pero en el caso, por ejemplo, que él haya dado una negativa y durante su estancia hospitalaria él tiene la necesidad o se tiene que indicar una transfusión, y él ya había dado una negativa, entonces este punto dice que se tiene que respetar cualquier voluntad anticipada que sea válida. Si él ya había afirmado que no, nosotros no podemos llegar y cambiar lo que él ya había firmado. Entonces, otro punto es la beneficencia y no maleficencia, donde nos habla de que tenemos que dar al paciente un trato digno, también que la transfusión es responsabilidad, siempre va a ser bajo responsabilidad de un profesional titulado y competente, quien va a decidir la mejor indicación en el mejor momento para poder transfundir al paciente. Y también es importante que se tiene que informar si ya a la hora de realizar durante el acto transfusional hay algún perjuicio al paciente, pues también se le tiene que informar. El principio de justicia en este caso nos habla de que pues se tienen que tratar las mismas afecciones de la misma manera. No podemos tener, por ejemplo, dos pacientes y con la misma indicación, la misma enfermedad, y decir a este sí lo transfundo y a este no. Los dos tienen derecho, como habíamos hablado anteriormente, los dos tienen el derecho a que puedan ser transfundidos, entonces los dos deberían tener el mismo tratamiento. Y también debe de buscarse, como el punto de justicia, recibir los hemocomponentes más adecuados que tengamos disponibles en ese momento, y también pues no debemos de recibir ningún incentivo financiero para poder prescribir o indicar algún hemocomponente. Por último, vamos a ver los 10 correctos de la transfusión de sangre y sus componentes sanguíneos. Estos 10 correctos tienen como objetivo reducir los errores en la transfusión y garantizar una práctica pues más segura. El primero es ver que el paciente correcto sea el que se va a transfundir, y esto es importante porque en todo momento tenemos que garantizar que la trazabilidad, ¿no? Que desde que se recoge, desde que se viene y se cruza al paciente, desde que se recoge el hemocomponente para el paciente, que sea para el paciente, cuando se lleva a cama para ser transfundido, que se dé una correcta trazabilidad del paciente, incluso enfermería antes de transfundir, que vea que es el paciente correcto para la transfusión. El componente, el punto 2 o el segundo punto de los correctos nos dice que el componente sanguíneo correcto para ser transfundido. Entonces también que la indicación que nos da el médico sea el hemocomponente que se va a transfundir. También la cantidad correcta a ser transfundida con un flujo de difusión adecuado. Esto va más enfocado hacia las indicaciones que dará el médico, pero siempre tenemos que buscar para que sea una correcta transfusión de sangre y haya un menor riesgo de error, pues que todo esto, tanto la cantidad como el flujo, estén también vigilándose. También el siguiente punto es el momento adecuado y correcto para la transfusión. Entonces es nuestro deber definir cuándo es el momento adecuado y que realmente haya una verdadera indicación para una transfusión.
También el derecho a rechazar la transfusión y alternativas correctas a la misma. Es lo que veíamos anteriormente con el consentimiento informado. El paciente tiene el derecho de rechazar la transfusión y también nosotros como médicos debemos de, si en caso que hay negativa, dar alternativas para poder mejorar esto en caso de que no quiera ser transfundido. Otro punto es el conocimiento correcto de la indicación de transfusión y entendimiento del proceso. Tenemos nosotros que explicar al paciente que va a ser transfundido cuál es la indicación de que lo tengamos que transfundir y también que entienda cuál va a ser el proceso, que entienda qué es lo que se le va a realizar. Otro punto es preguntas correctas para obtener la información correcta. El siguiente es asesoramiento correcto basado en resultados e información correcta, una respuesta correcta a la transfusión y sus resultados clínicos, y la investigación y acciones correctas cuando algo sale mal en la transfusión. Entonces, todos estos últimos puntos pues nos hablan de esa interacción tanto desde el momento que se va a transfundir, hacer el preguntar el nombre del paciente para cotejarlo con el hemocomponente. En el caso de que tengamos alguna reacción a la transfusión, tenemos que hacer una adecuada investigación y también las acciones correctas para minimizar el riesgo o dar un buen seguimiento y llegar con el fin, con el error en donde estuvo el problema, para poder mejorarlo y también minimizar el riesgo o los perjuicios que pueda tener el paciente. Prácticamente pues este es todo el código, es un resumen del código de ética que fue propuesto por el Centro Nacional en marzo del 2022, es la última versión. Y pues de mi parte sería todo.